Les invito a que vayamos a la Santa Palabra. I invite you to read your Bible. Nehemiah 8, verses 1 to 10. 1 through 10. Nehemiah chapter 8, verses 1 through 10. Ahora, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 10. Eso es lo que vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok, y la palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todos y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Elías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadán, Casarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuam, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sebatía, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Osabed, Haná y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La lectura que ha dado nuestro hermano Raúl es la primera parte del capítulo 8. Después de esta lectura, imagínense, hermanos, estuvieron leyendo la Biblia por 6 horas, desde que amaneció hasta el mediodía. 6 horas leyendo la Biblia, lee y lee y lee. Hermanos, muchas de estas personas no habían sido expuestas a la palabra
muchos años. Entonces, cuando descubrieron la palabra del Señor, imagínense ese entusiasmo, esa felicidad de recibir la palabra de Dios. Y hermanos, como ven, el ser humano en respuesta a la palabra del Señor, estas personas en particular, lloraban al entender la palabra de Dios. Se inclinaron hasta el suelo, hermanos. Pero hay algo más que ocurre, hermanos. A partir del versículo 13, la Biblia dice que continuaron leyendo la palabra del Señor y llegaron a un punto en el que descubrieron que ese día era un día de celebración. Era un día en el que el pueblo salía fuera de sus casas, fuera de los edificios, fuera del templo, y afuera hacían como una especie de chozas. No importaban mucho las paredes. Los judíos hoy en día hacen las paredes con madera, son como una especie de cajas, y en el techo le ponen ramas. Por eso se llama enramadas, porque el techo es hecho de ramas. Y se lo conoce también como la fiesta de las tiendas, o sea, como hacer una tienda de campaña, pero el techo es de ramas de árboles, y estos árboles huelen bien rico. O sea que entrar en una chocita así, con ese olor fragante y delicioso, es un deleite. Entonces, esta celebración, hermanos, pues ellos cocinaban una comidita bien rica, algo especial, y invitaban a las personas que no tenían, o especialmente invitaban a los extranjeros. Y como les dijeron, hermanos, Esdras y Nehemías, el gobernador, no lloren, no se pongan tristes. Este es día consagrado al Señor. Y en la última parte que nos leyó nuestro hermano Raúl, le repiten estas palabras que dicen: no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, me gustaría leerles una porción de lo que yo he escrito. Reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Es de ahí que somos salvos. ¿Y cuál es nuestra respuesta al hecho de que Cristo viene a nuestra vida? ¿Cómo respondemos al hecho de que Jesucristo sea nuestro Salvador? No podemos continuar viviendo la misma vida pasada si vivíamos en pecado. Tampoco podemos continuar en ignorancia, ya que no conocíamos la palabra de Dios. Dios espera una respuesta cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En un pacto, hermanos, hay condiciones. El momento que entramos en un pacto con Jesucristo, hay una parte que tú debes de cumplir. Dios te da salvación, Dios te da vida eterna, Dios te da bendición en toda forma, en toda manera. Pero hay una manera en que tú debes de responder, y la hablamos la semana anterior. Y esta respuesta es obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. En nuestro diario vivir debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué resultado? A mí, ¿qué pasa después de vivir en esta obediencia? ¿Ustedes creen que vivir en obediencia a Dios es una vida aburrida? Es que ya tengo que estar serio, ya no puedo sonreír, ya no puedo estar alegre. ¿Los cristianos somos caras largas? No. Amén. Yo no lo veo. En esta congregación yo no veo caras largas, hermanos. En esta congregación yo veo que mis hermanos y hermanas en Cristo tienen hermosas sonrisas,
se demuestra su alegría. Hermanos, nuestra hermana nos ha dado un testimonio cómo el carro terminó destrozado, pero la hijita está bien. Eso trae una sonrisa a todos, hermanos. A mí me conmovió grandemente escuchar este testimonio. Porque si hay algo por lo que nosotros oramos como congregación es que el Señor proteja a nuestros hijos. Y ahí está la respuesta. Y para ponerle, como dicen, la cerecita en la punta, el seguro se va a ocupar del carro. Ha debido ser un susto tremendo para nuestra amada hermanita Ciclali, pero Dios protegiendo, Dios cuidando, Dios respondiendo a las oraciones. Y hermanos, cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, hay gozo, hay paz, hay esa protección, hay bendición, mis hermanos. Hermanos, cuando yo llegué a Effingham, pues lo obvio era arreglar, reponer, reparar, limpiar, tanto la casa como el templo mismo, y mucho de este trabajo ya se está terminando. Y esa, digamos, es la parte obvia, la parte física, lo que se veía. Hermanos, ahora, ya son 3 meses, entiendo más la razón por la que Dios trajo a mi familia y a mí a este lugar que estoy llegando a amar mucho. Para mí, como dije, lo obvio era reparos, limpieza, arreglos, pero ahora yo veo, hermanos, que Dios me ha mandado a traer la palabra del Señor. Que esta palabra se establezca en los corazones de cada uno de nosotros. Y yo estoy incluida. Esta palabra, mis amados hermanos, hermanas, no es solamente para ustedes. No porque yo estoy en el púlpito estoy excluida. Dios también a mí me habla a través de su palabra. Y yo quiero ser obediente al Señor. También Dios me ha enviado para que todos nosotros juntos busquemos la voluntad de Dios para esta iglesia. Lo que también implica que cada uno de nosotros busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Nosotros no podemos ser robots que como maquinitas vamos a hacer lo que Dios diga sin razonarlo. Hay una razón. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos ha traído desde nuestras tierras hasta este país con un propósito. Y ese propósito es parte de su plan eterno. Amén. Amén. ¿Se imaginan nosotros ser parte de ese plan glorioso? Cada uno de nosotros. ¡Wow! A mí me admira grandemente. Y hermanos, el ver que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, se los dije la anterior semana, trae gozo al corazón de Dios. Pero ese gozo, también Dios lo comparte con nosotros. El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, cuando Dios está contento, nos comparte ese gozo que se convierte en nuestro gozo. Y eso nos hace fuertes. Hermanos, yo les quiero decir, con clima como hoy día, que es frío, nublado a veces, aún como el clima como el jueves que amenazaba nevar, de veras que da ganas de quedarse en la camita y a la fuerza tenemos que ir al trabajo, pero después de otras cosas ya no queremos. Es normal. Es así como Dios ha planeado las estaciones. El invierno es para descansar, para renovarnos de todo el trabajo duro de la primavera, el verano, el otoño. Pero la vida actual no nos permite que descansemos en el invierno. Por eso es que en el invierno es cuando más difícil nos es salir de la camita para venir a la iglesia. Eso es parte de nuestra lucha, hermanos. Y esto es parte también de, como les digo,
de nuestra lucha diaria, pero también en estos momentos, como nuestra hermana decidió, voy a ir a la casa del Señor y trajo este testimonio tan hermoso que yo creo que nos bendice a todos. Y hermanos, esto es nada más como decir un principio. Estamos todavía, no sabemos cuánto falta para que llegue aquel final, el día del juicio, que en realidad va a ser el principio de la eternidad, ¿verdad? El siguiente capítulo para nuestras vidas, después de creer en nuestro Señor Jesucristo y tomar esa decisión de vivir en obediencia a Dios, el siguiente capítulo, hermanos, es tener la capacidad de permanecer en la palabra de Dios. Porque es importante que permanezcamos. Hermanos, tenemos un enemigo. ¿Y cuál es el plan de este enemigo nuestro? Destruirnos y evitar que nosotros estemos en una buena relación con Dios. No solo relación con Dios, porque a veces aquí en la iglesia venimos, oramos, le cantamos al Señor, recibimos su palabra y durante la semana el afán, los problemas, nos olvidamos de todo. Hermanos, es que tengamos esa capacidad de permanecer constantemente a través de nuestro día, de nuestra semana y a lo largo de nuestra vida, permanecer agarrados de Dios. Porque Satanás está buscando separarnos de Dios por cualquier medio. Los medios sociales son un medio que Satanás utiliza para distraernos de estar buscando la palabra de Dios. Cualquier otro medio que sea en tu vida, tú lo puedes identificar. Piénsalo, hermano, hermana, ¿qué es esa distracción que está viendo en tu vida? Hermanos, la palabra de Dios debemos de practicarla todos los días de nuestra vida. No solo cuando es conveniente, no solo cuando es bonito, no solo cuando estoy contenta. Es de practicarla todos los días. Hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas es que vivamos en plenitud de gozo. Que haya plenitud de vida en nosotros. Ese es el plan de Dios. Léalo desde Génesis, hermano, hermana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se puede ver que el plan de Dios es darnos gozo, paz, amor, bendición, que estemos bien con todos. Ese es el plan de Dios, vivir en plenitud de vida. Hermanos, Dios no quiere que vivamos en una hambruna espiritual, cuando la palabra de Dios abunda. Es nada más de nosotros ir a nuestra Biblia, buscar la palabra de Dios. Y les repito, mis hermanos, amados hermanos, hermanas, esto no es solo para ustedes, esto también me aplica a mí. En este libro de Nehemías hay algunas cosas que tal vez no las he explicado desde un principio, o si lo he hecho tal vez no he sido muy clara. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue separado, apartado de todas las naciones para ser una nación santa. Una nación que alabe a Dios, una nación que proclame también la santidad de Dios a otras naciones, una nación que cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. Pero hermanos, el pueblo de Israel falló. La Biblia nos lo dice bien claro, fallaron, le dieron la espalda a Dios. Se entercaron en hacer lo que ellos querían como nación e individualmente. Entonces Dios esperó por cientos de años para que ellos se arrepientan, hermanos. No mandó un solo profeta, o de vez en cuando un profeta por aquí, otro por allá, no. Fueron cientos
levantó profetas y les dijo, tienen que arrepentirse, vuélvanse a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Endurecieron sus corazones, no quisieron escuchar. Hermanos, este es un tiempo, el año 2019, en el que la palabra de Dios se ha estado predicando fuera de Israel por más de 2000 años. Se ha estado predicando a Jesucristo por más de 2000 años. Y todavía hay personas que están endureciendo sus corazones. Hasta que llegó un punto, hermanos, en el que Dios mandó el juicio, el pueblo de Israel fue esparcido, la nación fue destruida, la ciudad donde se alababa el nombre de Dios fue arrasada, no quedó nada. Pero al haberles mandado este juicio, Dios les dio palabra de esperanza, palabra de restauración, y se cumplió esa promesa. Dios mandó primeramente a Zorobabel, un hombre que influyó a mucha gente, volvió con un gran grupo de personas, no recuerdo cuántas. Después vino un segundo grupo con el sacerdote Esdras. Y el libro que hemos empezado a leer de Nehemías es el tercer grupo que regresaron. Pero este grupo vino con bastante fuerza, no solo porque tenían la autoridad del rey Artajerjes, sino también porque Dios, era parte del cumplimiento de los planes de Dios para Israel. Y se restauró la ciudad de Jerusalén, los muros fueron completados, lo leímos en el capítulo 6, y para el último punto en el capítulo 7 que menciona Nehemías, les dice, las puertas también fueron colocadas, todas en su lugar. Y el pueblo se sintió así un poco más seguro, aparte de que también Nehemías dice, puso guardias, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de los guardias. Y hablamos de que estos guardias para nosotros significan nosotros cuidar a nuestro hermano, a nuestra hermana. No solo orando por ellos, pero también cuidándonos de las cosas que decimos, cómo hablamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Es así como podemos nosotros ser parte de esa guardia de proteger a nuestro hermano, a nuestra hermana. Pero había, hermanos, Jerusalén no era una ciudad como cualquier otra. Habían otras ciudades que tenían muros, otras ciudades que tenían sus tremendas puertas, otras ciudades que también tenían guardias. Pero ¿qué es lo que hacía verdaderamente a Jerusalén un lugar seguro? La protección de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Hermanos, en Deuteronomio 12, y quisiera que vayamos por un momento a Deuteronomio 12, aunque no necesitan ni hacerlo con sus Biblias. Deuteronomio 12 yo se los voy a leer. Vamos a leer solamente los versos 12 del 1 al 7, donde habla de Jerusalén. Y dice, Deuteronomio capítulo 12, versos 1 al 7, la palabra del Señor dice, estos son los estatutos y derechos que cuidarán de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. Destruirán enteramente todos los lugares donde las gentes que ustedes heredaron sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Y derribarán sus altares y quebrarán sus imágenes, y sus bosques consumirán con fuego, y destruirán las esculturas de sus dioses, y extirparán el nombre de ellas de aquel lugar. No harán así a Jehová su Dios. Mas el lugar que Jehová su Dios escogiere de todas sus tribus, para allí poner su nombre para su habitación, esa buscarán y allá irán. Y aquí se refiere a Jerusalén. Y allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios y sus
diezmos y la ofrenda elevada de sus manos y sus votos y sus ofrendas voluntarias y los primerizos de sus vacas y de sus ovejas. Y comerán allí delante de Jehová su Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda obra de las manos en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hermanos, ese es el propósito de Jerusalén. Ese es el propósito hoy en día de la iglesia. Que este es un lugar apartado que Dios ha escogido para que vengamos aquí a alabar su nombre y vengamos a este lugar a recibir el gozo del Señor. Que nos regocijemos, que nos alegremos, que celebremos, que nos llenemos de alegría. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos en este lugar. Amados hermanos y hermanas, hoy en día, el año 2019, nosotros entendemos que Dios vino a morar entre nosotros, los seres humanos, no en un templo físico, tampoco en una ciudad como Jerusalén. Cristo vino a morar en nuestros corazones. Y Él nunca quiere irse de ahí. Dios se manifiesta también hoy en día en la iglesia. Nosotros somos hoy en día el pueblo de Dios. Y les voy a llevar por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Se los voy a leer. Está hablando Juan de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice verbo se refiere a Jesús. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder y de verdad. Hermanos, todo lo que vimos cumplirse en el liderazgo de Nehemías, Dios también quiere que lo vivamos en nuestras vidas hoy. Dios también quiere que lo vivamos en nuestra iglesia hoy. No es para mañana, no es para el futuro, es hoy. Hermanos, durante Nehemías se restauraron los muros, se colocaron las puertas. En nuestras vidas dimos ese paso de fe, de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Durante Nehemías, Esdras les leyó la palabra, el pueblo lo recibió con lágrimas, llorando e inclinados sus rostros incluso hasta el suelo. En nuestras vidas, hermanos, Dios es el que nos ayuda a arrepentirnos y a recibir el perdón a través de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, Dios fue a Jerusalén y en el templo habitó en medio del pueblo de Israel. Hoy en día es Jesucristo el que viene a morar en nosotros para llenarnos de gozo, para llenarnos también de paz y de amor, para que seamos como Israel fue distinto a todos los demás pueblos, para que nosotros seamos también distintos entre todos los demás. Hermanos, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas nos ayuda a caminar como Dios quiere todos los días de nuestra vida. Nos ayuda a caminar con esperanza. Nos ayuda a Jesucristo, su presencia en nuestra vida nos ayuda a caminar con fuerza, con energía. La presencia de Cristo nos ayuda a caminar con fe, con valor, con firmeza, con alegría, con fervor, con ánimo, con generosidad y con amor. Les ruego al Señor que permita que todos nosotros disfrutemos de esta restauración poderosa de Dios a través de su palabra. Señor bendito, te damos gracias, Dios,
porque esta obra maravillosa que tú has hecho por el pueblo de Israel es la obra que tú quieres hacer en tu iglesia, es la obra que tú quieres hacer en la vida de cada persona que estamos aquí. Señor, tú quieres llenarnos de tu gozo, de tu presencia, para que seamos obreros, Señor, que podamos reflejar la vida de Cristo. Jesucristo no caminó cabizbajo, Jesucristo no caminó amargado, ni triste, ni aburrido. Él no caminó nunca sin sentido en su vida, más al contrario, del propósito tuyo, Él lo cumplió. Amén. En toda circunstancia Jesús vivió, Señor, lleno de tu presencia, y eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros hoy a través de la obra de tu Espíritu Santo. Por eso nos entregamos a ti, Señor. Santo Espíritu, llénanos de ti. Queremos caminar en obediencia a tu palabra. Queremos compartir, Señor, del gozo tuyo. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra ha sido compartida, Señor. Gracias porque Jesucristo es el que ha venido a morar en nuestras vidas. Y Señor, también la comunión es un momento, la Santa Cena, Señor, es un momento en el que podemos una vez más recordar esta obra de Cristo, de que no solo ha venido a vivir en nuestros corazones, pero también Él vive en la iglesia, que es tu cuerpo, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por este tiempo que vamos a compartir la Santa Cena. Y en preparación a la Santa Cena, Señor, queremos pedirte perdón por toda falta, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo pecado que hayamos cometido. Queremos acercarnos a la mesa del Señor, a recordar la obra de Jesucristo con un corazón, Señor, que no tenga culpa ni pecado, con una conciencia limpia. Por eso te suplicamos perdón. Perdónanos, perdónanos, Jesús. Límpianos de todo pecado que tú empieces a revelar en este momento. Obra en nuestras vidas, Señor, liberándonos de todo lo que pueda atarnos al pecado o al mundo, Señor. Haznos seres humanos libres para disfrutar del gozo de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Voy a leerles brevemente Lucas 22 en preparación a la Santa Cena. Luego les voy a leer los versículos 14 al 23 y dice la palabra: Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de estar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Esta es la palabra del Señor. Vamos a pasar a la Santa Cena. Somos pocos hermanos, hermanas. Yo les voy a pedir que pasemos aquí adelante. Vamos a compartir los elementos.